Hola, ¿qué tal? En la sesión de hoy vamos a repasar otra estrategia, otro par de estrategias de corto plazo con respecto a los inventarios. Vamos a ver un poco de teoría, vas a resolver tú unos casos teóricos y después vamos a ver dos fórmulas para administración de inventarios y tú vas a resolver también un par de ejercicios. Y con estos archivos que vamos a hacer el día de hoy, tienes asistencia en la sesión de este tema. Estamos viendo nuestra presentación del tercer parcial de capital de trabajo y ya vimos la administración de efectivo con el ciclo de conversión de efectivo y la administración de cuentas por cobrar. La tercera cuenta más importante en orden en los activos circulantes es la de inventarios. Como dice aquí, en la industria, para evitar interrupciones en las actividades de un proceso, se hace necesario mantener en almacén y listo para el uso materia prima o productos terminados también, y eso se le llama inventarios. Estas son las dos preguntas más importantes que vamos a tratar de administrar en las estrategias que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo resuelven las empresas? ¿Cuánto comprar y en qué momento? Este modelo que estamos viendo aquí lo que hace es tratar cuatro costos que están involucrados en los inventarios. Es decir, los inventarios no solamente valen por lo que cuesta lo que se está comprando, ya sea un producto o una materia prima, sino tienen otros costos involucrados que forman parte del valor de los inventarios. Entonces, como puedes ver aquí, son cuatro, que es el costo unitario de compra. Si una empresa vende productos, sería lo que le cuesta el producto. Si una empresa produce, sería lo que le cuesta la materia prima, que es el más importante y probablemente el más fácil de identificar. Pero los otros tres son los que tú vas a leer y comprender y después clasificar unos casos que vienen aquí mismo en la presentación, que son el costo de ordenar o fabricar, el costo de mantener y el costo por faltantes. Entonces, vas a abrir un archivo y en ese archivo la primera pestaña va a ser para resolver esta parte teórica. Entonces aquí tengo ya las instrucciones, que son leer de la presentación de capital de trabajo del tercer parcial las diapositivas 51 a 55, que trata precisamente de la definición de todos estos costos relacionados con la cuenta de inventarios. Una vez comprendida esa información, abres este archivo de Excel, le pones tu nombre y la fecha, y en una de las pestañas vas a resolver los ejercicios de clasificación de las diapositivas 56 a las 60. Entonces, los ejercicios los copias y los pegas aquí en el texto y después lo clasificas decidiendo a qué tipo de costo de inventario se refiere. Entonces, esta es la diapositiva 51, donde vienen todos los costos que tú vas a leer. Aquí vemos uno de los costos, aquí el otro, y este es el último. Y aquí están los ejercicios. Entonces copias y pegas esta información y vas clasificando cada uno a qué tipo de costo relacionado con los inventarios se trata. ¿Sí? Entonces termina aquí. Y una vez que hagas eso, entonces vamos a continuar con ejercicios prácticos que nos ayuden a decidir en ciertas ocasiones, porque no aplica para todos los casos, en ciertos casos nos ayudan a decidir esas dos preguntas que te comenté. ¿Cuándo comprar? Y cuánto comprar. Entonces me regreso a nuestra presentación y vamos a entrar a esa parte práctica. La primera técnica que vamos a ver, los ingenieros industriales, aquí en este grupo hay varios, eh, utilizan a lo mejor fórmulas que de manera más específica se adaptan a las empresas. Esta es una generalidad nada más para conocer que existen técnicas que desarrollan otras profesiones y que tienen afectación financiera, por eso lo vamos a ver nosotros. Pero en realidad un ingeniero industrial trabaja mucho mejor en una empresa determinando
esta función. Entonces, para conocer la cantidad económica de pedido, que sería responder en una empresa cuánto comprar, vamos a usar esta técnica de administración de inventarios llamado cantidad económica de pedido, que por sus siglas en inglés es EOQ, que es un tamaño de pedido que disminuye al mismo tiempo el costo de pedir y el costo de mantener, los cuales tú vas a leer y vas a aplicar clasificando para entender mejor el concepto. Pero básicamente estos dos costos están relacionados con los inventarios, pero actúan de manera inversa, porque entre más material o más productos compre una empresa, aumentan los costos de mantenimiento, pero disminuyen los costos de pedir o fabricar. Quiere decir que mientras uno disminuye, el otro aumenta y viceversa, y por eso esta función trata de equilibrarlos, que lleguen al mismo nivel tanto el costo de pedir como el costo de mantener, y eso le llamamos cantidad económica de pedido. Y aquí tenemos la fórmula que nos dice que una constante 2 se multiplica por la S, y la S es el consumo en unidades del periodo, unidades anuales. Entonces, se asume que se está consumiendo de manera continua, y cuando este consumo es variable por estacionalidad o por cualquier otra razón, como les comenté, los ingenieros industriales hacen esta fórmula más específica para la empresa. Nosotros estamos viendo una fórmula más general. Entonces, la S, como les decía, es el consumo anual en unidades de ese material o de ese producto. La O es el costo de pedir por un pedido. Y la C es el costo de mantenimiento, pero calculado unitario. El costo de mantenimiento casi siempre lo tenemos calculado o por mes o por año, pero aquí lo necesitamos calcular unitario. Y la manera de calcularlo unitario cuando lo tenemos global es que se divide entre la S. Y entonces lo que estamos buscando es EOQ, que nos va a dar número de unidades a pedir. Por lo tanto, este resultado nunca puede dar con decimales, porque estamos hablando si es materia prima de kilos o de litros o de metros o de toneladas, y si estamos hablando de productos terminados, pues también son productos completos. Entonces, el segundo concepto que vamos a ver después de la cantidad económica de pedido es el punto de reorden. Si la cantidad económica de pedido nos dice cuántas unidades pedir, el punto de reorden nos dice en qué momento pedir esas unidades, ¿sí? Y también vamos a incluir las existencias de seguridad. Entonces aquí tenemos la fórmula y vamos a tratar primero en este problema, que es muy sencillo, y vamos a calcular tanto cantidad económica de pedido como punto de reorden para que apliquemos las fórmulas. Estas fórmulas también se encuentran en el formulario, entonces lo vamos a estar usando, el formulario del tercer parcial. Entonces lo que hacemos es copiar la información del primer problema que vamos a hacer, que es la integral. Abren otra pestaña para hacer los problemas prácticos y pegamos la información. Dice la empresa, la integral, utiliza 3.600 unidades anuales de un producto de manera continua. Este producto tiene un costo fijo de 100 por cada que pide y un costo de mantenimiento de 4 unitario. La empresa requiere 10 días para recibir un envío después de que hace un pedido, y también quiere tener un inventario siempre de 10 días como existencias de seguridad. Entonces vamos a calcular primero la cantidad económica de pedido y después el punto de reorden. Entonces aquí vamos a poner cantidad económica de pedido, que por sus siglas, como les comentaba, es EOQ, Economic Order Quantity.
Debido a que cantidad se escribe con Q, entonces pudiéramos decir que siempre el resultado que estamos buscando precisamente es ese, el número de unidades. Entonces es Q lo que nos va a dar como resultado. Entonces tomamos la fórmula de aquí del formulario de tercer parcial. Y recuerden que la S es el consumo anual en unidades o la demanda esperada en unidades. Entonces, quiere decir que de acuerdo a la redacción, si utiliza 3.600 unidades anuales de este producto, sería la S. S es 3.600. En la fórmula también tenemos O, que es, de acuerdo a nuestra fórmula, O es costo de ordenar. O pedir o fabricar, porque se aplica también para varias cosas. Entonces, en el caso de este problema, la O ya no las da muy directa. El producto tiene un costo fijo de 100 por pedido. Observen que el 3.600 es unidades, pero 100 sí es dinero. Y después tenemos la C, que es costo de mantenimiento unitario. Un ejemplo de mantenimiento sería la renta del almacén o el pago del sueldo del almacenista. Y como les digo, casi siempre se tiene o mensual o anual, pero se divide, si se tiene anual, se divide entre la S, y si se tiene mensual, pues se hace una regla de 3, o se hace la parte proporcional. Entonces tenemos que la variable C, en este caso, ya nos le está dando calculada por unidad. El costo de mantenimiento es de 4. Entonces ponemos este valor. La demás información no sirve para esta fórmula, sino para la siguiente estrategia, que es en qué momento pedir el punto de reorden. Para cantidad económica de pedidos solamente necesitamos estas tres y la 2 es una constante. Entonces vamos calculando primero lo que está dentro de la raíz cuadrada y después terminamos la fórmula. Entonces, E o Q, recuerden que el resultado va a dar en Q, que es número de unidades a pedir cada que se compra. Entonces el resultado lo vamos a tener aquí. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Ahí está. Entonces la fórmula dice, usa una constante 2, multiplícalo por la S, que es 3.600, multiplícalo por la O, que es 400. Y todo esto lo voy a meter en un paréntesis para dividirlo entre la C, que es el costo de mantenimiento unitario. Y a este valor todavía hay que sacarle raíz cuadrada. Entonces encierro todo entre paréntesis. Y ahí tenemos esta cantidad. Recuerden que en este tema en específico, de cantidad económica de pedido y punto de reorden, no podemos tener decimales. Siempre hay que redondear, pero no redondeen
como lo hace Excel, observen, si yo redondeo aquí, se va a quedar en 424. Y eso es un error, porque al tener decimales, por seguridad, tenemos que aumentar una unidad. Entonces la respuesta aquí sería 425 unidades cada que se haga un pedido. Entonces es muy sencillo, lo único que tenemos es que identificar la información que nos están dando y que adecuarla a como nos lo pide la fórmula. Aquí estaba todo completamente directo porque estamos comenzando, pero tienen que fijarse cómo les está dando el mantenimiento y si tienen que calcular algo más. Aquí tenemos ya que esta empresa en específico, cada que haga un pedido, tiene que ser un pedido de 425 unidades. Así estamos nivelando el costo por ordenar y el costo por mantener. Esta misma empresa sabe que tiene que pedir 425. ¿Cómo saber en qué momento lo tiene que pedir? Entonces, para eso es esta siguiente fórmula que se llama punto de reorden. También se le dice punto de pedido. Aunque estamos buscando el momento de pedir, esto les va a dar el resultado también en unidades. Y lo que indica es que el resultado da el número de unidades que quedan en el inventario para volver a colocar un pedido. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando encontremos el resultado de punto de pedido, si por decir algo nos da 100, cuando queden 100 unidades en el inventario es momento de pedir 425, pero vamos a ver cuánto nos da. Para esto no solamente necesitamos la fórmula, sino también tenemos que entender qué son las existencias de seguridad. Entonces, este modelo de punto de reorden se basa en el cálculo promedio de unidades a usar diarias. Es decir, que en el problema nos dice que anualmente se están usando 3.600. Entonces yo hago un cálculo, 3.600 entre 360, calculo el promedio diario y en base a ese promedio diario voy a calcular el punto de reorden. Entonces si me voy al formulario, vamos a ver que aquí tenemos estas fórmulas, las voy a copiar y las vamos a pegar acá. Como les comentaba, el uso diario es el uso anual que tenemos para EOQ dividido entre los días del año. Los días del año, por default usamos 360, pero si les pide usar días exactos o incluso hay problemas que van a resolver que les dice cuántos días trabaja la fábrica y entonces se usa eso en el número total de días. Y el punto de pedido es entonces cuántos días tarda en llegar el pedido, días de tiempo de entrega, más cuántos días de seguridad quiere la empresa, si es que necesita días de seguridad, y la suma de esos dos por el uso diario que acabamos de calcular. Entonces, primero vamos a calcular el uso diario, que sería la S que tenemos acá, que es el uso anual, dividido entre los días del año, que es 360, y el uso diario nos da de 10 unidades. Después vamos a determinar cuántos días hay de tiempo de entrega de acuerdo a la información. Y esto dependerá del proveedor. El problema nos dice que se toma 10 días para recibir un envío después de solicitarlo. Entonces, los días de tiempo de entrega son 10. Y por último, esto es opcional, las empresas pueden decidir tener
días de existencias de seguridad. Para evitar quedarse sin mercancía o sin material o materia prima, y la empresa decide cuántos días puede querer o puede no tener ninguno. Si no se menciona es que es 0. O sea, aquí dice que se desea mantener un inventario de 10 días como existencia de seguridad. Entonces aquí es casualidad que todo de 10. Y entonces tenemos aquí ya las 3 variables para resolver el punto de reorden. Entonces dice, abrimos un paréntesis y sumamos días de tiempo de entrega más existencias de seguridad, días de seguridad, y eso multiplicado por el uso diario. Aquí todo nos dio por casualidad 10, pero no tiene por qué dar igual. Y observen que aquí sí nos da un número exacto. Entonces no tenemos problemas, no tenemos que elevar a la siguiente unidad, pero sería igualito que en cantidad económica de pedidos. Si da un decimal, es siempre subir una unidad más. Entonces ahora sí, interpretamos estas dos juntas. Quiere decir que cuando queden 200 unidades de este producto en el almacén, es momento de poner una orden para comprar 425. Entonces vamos a escribir eso. Cuando en el almacén queden 200 unidades, es necesario colocar una nueva orden de compra por 425 unidades, que es el resultado que tenemos arriba de EOQ, 425. Entonces, esta sería la interpretación. Como les comentaba, esta fórmula solamente se puede usar o solamente es pertinente usarla cuando para ese producto o esa materia prima existe un costo fijo por pedir o por fabricar o por comprar, que a la hora que lean la teoría es como van a ver cómo sucede. No todos los productos tienen un costo fijo por poder pedir. A veces el pedir no cuesta nada, sino solamente el material. Pero a veces, para poder pedir, se tiene que pagar una cantidad fija. Por ejemplo, si se fueran a pedir botellas para un tequila, esas botellas necesitan ser fabricadas y el fabricante te cobra por parar su maquinaria, cambiar los moldes, hacer el molde, y entonces tienes que hacer una cantidad muy grande para que valga la pena, porque siempre te va a cobrar una cantidad fija, sin importar cuántas unidades le compres. A eso le llamamos costo de pedido. Ustedes lo van a estudiar mejor a la hora que resuelvan la parte teórica, y es cuando se necesita calcular la cantidad económica de pedido y el punto de reorden. Vamos a hacer un problema más y ustedes van a tener que hacer los dos siguientes para comprobar que entienden lo que acabamos de ver, y con eso ustedes tendrían que resolverlo aquí también y subir el archivo para tener asistencia. Entonces, el siguiente problema que vamos a hacer lo tenemos también aquí. Esta es una fábrica de pintura que para poder cambiar de color necesita limpiar el contenedor donde revuelve los ingredientes para hacer un color específico. Entonces, en cuanto a tiempo para parar las máquinas y lo que se necesite para poder limpiar, se calcula esa cantidad fija y la vamos a usar para poder adaptar la fórmula de EOQ y calcular cuántos litros de pintura vale la pena hacer antes de cambiar de color. Entonces, esta es una adaptación
Vamos a copiar la información. Entonces dice, una compañía tiene una variada línea de productos. Uno de ellos es la pintura de látex. La compañía puede fabricar pintura a una tasa anual de 8,000 galones. El costo unitario de producir un galón es 31 centavos y el costo anual de mantener el inventario es el 40% de producir un galón. Antes de cada corrida de producción se realiza la limpieza y verificación de las operaciones con un costo fijo de 30. Determine la cantidad económica a producir. Si se fijan, todos estos costos son internos, no te los pone un proveedor, pero la empresa ya determinó que le cuesta 30 para las máquinas, para limpiarlas y cambiar de color. Entonces, con ese costo que calculó, más el costo de mantenimiento en inventarios, podemos equilibrarlos y determinar cuántos galones hay que hacer de pintura antes de cambiar de color, siempre y cuando sean colores básicos que se consumen con la misma demanda, que son esta de 8,000. Entonces, vamos a calcular otra vez cantidad económica a pedir con esta fórmula. Y entonces la S es una cantidad global anual, en este caso sería los 8,000 galones. Después necesitamos el costo fijo por ordenar o por pedir, que aquí sería por fabricar, por cambiar las máquinas, limpiarlas, que es un costo fijo de 30, y el costo de mantener no nos lo da, sino no nos dice que es el 40% del costo de producir un galón. Entonces tenemos que tomar ese valor de 31 centavos y multiplicarlo por el 40% y sería el costo de mantenimiento unitario. Ahí está. Entonces calculamos EOQ igual que lo hicimos hace rato. Multiplicamos 2 por S por O. Eso lo dividimos entre el costo unitario de mantenimiento y esa cantidad le sacamos raíz. Y volvemos a lo mismo, no podemos tener decimales, tenemos que aumentar una unidad y sería 1968 galones por color básico. Aquí no nos están pidiendo punto de reorden porque estamos asumiendo que les están demandando todo el tiempo colores básicos, porque estos colores básicos las fábricas de pintura se las mandan a sus distribuidores y ya los distribuidores hacen sus propias mezclas de colores. Pero entonces si tienen siempre esta demanda, entonces tomamos la capacidad total de la fábrica para nada más determinar cómo equilibrar el costo de parar la máquina con el costo de mantener los galones ya que los tienen listos para ver cuántos producen por color básico. Entonces aquí no es necesario hacer la otra fórmula. Bueno, entonces tú vas a trabajar solo con los siguientes problemas de
de estas mismas diapositivas de nuestra presentación. Tú vas a hacer el de la Barbie. Aquí doy una pequeña introducción acerca del producto, pero aquí está el problema, que es una adaptación también de EOQ para la fábrica Mattel. Y sería el único problema que tienes que hacer. Ya después vas a hacer algunos de tareas, ¿sí? Entonces, para terminar tu archivo, resuelves este ejercicio de EOQ de Mattel, terminas con tu archivo y lo subes a Canvas. Y este fue el tema de inventarios. Después nosotros revisamos en clase si quedó claro el problema que resolvieron solos y también vamos a resolver los de la tarea. Muchas gracias.